nota en la que la Secretaría de Educación Pública, que dijo que había ya triunfado y que la reforma educativa va y no sé cuántas cosas dijeron muy picudos el señor Nuño, que es muy sacale punta, pero siempre hace presentaciones y mítines en primarias como para que el público no le miente su madre, ya dijo que la siguiente ronda de evaluaciones para los profesores la van a posponer hasta noviembre, a noviembre de este año. Si hubiera sido tan exitosa como ellos presumieron que había sido, si hubieran estado tan contentos con los resultados, no la estarían posponiendo. A cambio de eso, el señor Nuño acaba de anunciar también en estos días que van a darle mayor libertad a las escuelas para definir su calendario, de manera que cuando haya afectaciones por parte del clima, pues se pueda modificar el número de horas que se atiende por día a los alumnos, siempre respetando el total de horas al año, que la escuela tenga un poco más de autonomía por eso. Le van a dar cierto grado de autonomía también en términos presupuestales, y el ejemplo que están poniendo tanto el secretario Nuño como sus subsecretarios en los noticieros de la radio es el mismo. Si se rompe un vidrio, el director tiene el problema de que o se espera a un trámite larguísimo o le pide cooperacha a los papás. Entonces van a agilizar esas cosas, van a reducir la carga administrativa, van a meter a un subdirector, eso ya estaba desde hace tiempo, planteado en la ley, pero lo están poniendo como que es una novedad, que van a meter un subdirector para que se encargue de la parte administrativa y el director se encargue de la parte académica. Van a meter ese personal. Entonces, está tratando de dulcificar y ablandar un poquito las cosas el secretario Nuño, a pesar de que dijo el año pasado de que todo le había salido pero de requete bonito. Y nos debe, no hay que olvidarlo, que este mes de febrero, dentro de unos días, el señor Nuño tiene que presentar el proyecto educativo de la SEP. Tuvieron que reconocer el año pasado de que la reforma no era tan estrictamente educativa, sino que era más bien laboral el asunto y administrativo, y quedaron de que iban a presentar, primero lo dijo Chaufet, el secretario de Educación anterior, y luego lo dijo Nuño, que iban a presentarnos el proyecto educativo, es decir, los métodos, los contenidos que se van a utilizar para enseñar a la infancia mexicana en primarias y en secundarias. Todavía no han dicho nada al respecto, vamos a ver si de veras cumplen, porque ahorita como que ya dieron un pasito para atrás, dos pasitos para atrás, posponen la siguiente evaluación, tratan de dulcificar las cosas según ellos con la educación, nos dicen que les van a dar cierta libertad administrativa, que por cierto esa libertad administrativa los priistas se la quitaron a los directores priistas, porque casi todos los directores de las escuelas en todo el país eran priistas durante muchas décadas, porque se robaban el dinero, los priistas. Ellos mismos inventaron el rollo de quitarles el control de los dineros, porque son bien ratas, los propios priistas. Bueno, están tratando de mejorar eso, van a meter a los subdirectores, y pero todavía nos deben, como decíamos, el proyecto educativo, y también nos deben, que aquí es donde se les va a poner peliaguda la cosa tal vez, o van a tener que hacer trampa, los resultados de los exámenes que hicieron durante octubre y noviembre del año pasado. Estos donde tuvieron que sacar a la policía y al ejército, hicieron una movilización armada multitudinaria por todo el país para doblegar a los maestros e imponerles un examen. Bueno, los resultados los tienen que dar en el mes de febrero. Vamos a ver si es cierto que evalúan honestamente, que el examen era aprobable. Vamos a ver si es verdad que la SEP se atreve a dar los resultados. Vamos a ver si no hicieron una selección y aprobaron a los que eran sus cuates y reprobaron a los otros. A ver de qué lado más que a la iguana en relación a este asunto, que ya se les ha hecho bolas muy feo. Nuño no tiene ni un año en la Secretaría de Educación Pública y su imagen está tremendamente desgastada. Está peor que la de Chaufet, porque Chaufet le fue muy mal, pero como todo el tiempo estaba callado y escondido debajo de las piedras, pues se notó un poco menos la desventura a la que estuvo sometido. Así que en el ámbito de la educación, pues la cosa se va a seguir poniendo peliaguda. Entre tanto, los maestros de la CENTE han dado un paso que es muy bueno y pocas veces lo vemos, desgraciadamente. No por culpa de ellos estrictamente, pero obviamente tienen parte de responsabilidad en que esto no hubiera sucedido antes. Han entrado ya en contacto, en una relación bastante estrecha ya, con los intelectuales en general, pero sobre todo con
los profesionales de la investigación educativa, o sea, los grandes investigadores y pedagogos mexicanos, los que han venido marcando de alguna manera las rutas de las reformas educativas o las adaptaciones, porque muchas veces no han sido reformas, sino solo adaptaciones de proyectos españoles o de otras partes. Bueno, pues estas personas han entrado ya en contacto con la CENTE y acaban de hacer ya el 23 de enero una primera reunión que fue una reunión preparatoria, fue pública, pero se llamó reunión preparatoria del Diálogo Nacional por la Educación. Es un diálogo en el que pretende la CENTE que participen maestros de todos los niveles de educación, de todos los sindicatos, de todas las organizaciones que estén interesadas en la educación y sobre todo también académicos, investigadores y profesionales que estén dispuestos a aportar o quieran aportar algo. ¿Cuál es la idea de esto? Pues generar, bueno, para empezar, un ambiente, un diálogo entre personas que saben de educación, los maestros y los que se dedican a investigar sobre educación, para ir dando los pasos en firme hacia un proyecto y una alternativa a lo que ha estado tratando de imponer el gobierno de Peña Nieto. Entonces, pues el gobierno parece que tiene que estar dando un poco marcha atrás y la CENTE toma una nueva ofensiva. Además de la movilización que siempre ha estado haciendo, ahora se va a agregar también la participación de importantes e intelectuales e investigadores. Ojalá la cosa salga muy bien, no es muy fácil porque el trato entre profesores, entre profesionales, pues luego no es tan fácil como uno quisiera porque cuando todo el mundo es experto o medio experto en algo, pues el diálogo se complica un poco. La CENTE tiene una perspectiva muy politizada de las cosas y los investigadores suelen tener una perspectiva bastante apolítica de las cosas, aunque unos niegan lo uno y lo otro. O sea, la CENTE dice que no es verdad que sea tan hiperpolítica y que sí le interesan las cosas didácticas y pedagógicas, y los investigadores dicen que no son apolíticos, que sí les interesa la política y que sí la entienden. Sin embargo, cada quien se mueve en su terreno, en sus espacios y con sus dinámicas propias. Ojalá se llegue a buen desarrollo de estos experimentos y arribemos de manera muy entusiasta y con mucho apoyo de la sociedad a estos diálogos por la educación pública en México. Estamos ya por recibir también, para terminar con este tema de la educación, a unas horas prácticamente de recibir la información, la noticia pública de cuánto va a ser el aumento que les van a dar a los maestros universitarios. El martes platicamos de lo bajos que son los ingresos de los maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos ya en la espera de que nos digan los 2 pesos o los 2.10 o los 2.20 que nos van a aumentar por hora de nombramiento a los maestros, y vamos a ver qué respuesta podemos articular. Ya también los maestros de la universidad están invitados a estos diálogos con investigadores, con académicos y con sindicalistas y trabajadores de la educación, que son los diálogos por la educación. Así que la cosa por ese lado parece que se va a poner bien. Otra cosa que va a estar bonita en febrero, porque fíjense todas las cosas que ya dije de febrero, ¿no? El avance de los diálogos, que tienen que presentar la SEP su proyecto. Otra cosa que se va a poner coqueta y que de hecho va a mandar a segundo plano, por lo menos durante unos días, si no es que casi todo el mes, a todo lo demás, es la visita de el Papa Francisco aquí a México. Es una visita especialmente importante por varias razones. La primera razón es que es el primer Papa de origen latinoamericano. Latinoamérica y parte de África han sido pues el soporte, el lado fuerte de la Iglesia Católica, que ha perdido mucho espacio en Europa y en otros continentes. Entonces era importante para ellos América Latina, y eso se reflejó en el hecho de que se nombraran como papa a un latinoamericano. En segundo lugar, es una visita importante porque este papa resultó ser un papa bastante más liberal que Benito el anterior y Juan Pablo II el anterior a Benito. Los dos tremendamente conservadores. Cuando llegó este Papa Francisco, pues todo el mundo se preocupó porque parecía un papa muy conservador. Se le acusaba incluso de tener relaciones pues sospechosas, por lo menos, con la extrema derecha, con la dictadura en su país natal, y además de haberlos apoyado y defendido, convalidado esos regímenes autoritarios de las dictaduras. De eso se le acusó. Pero ya en el cargo, ahora sí que ya instalado en el cargo, pues salió respondón el señor
y empezó a proponer una serie de cosas que ningún papa había hecho en mucho tiempo y que no se corresponden, por supuesto, con el perfil que esperábamos la mayoría de un papa muy conservador. Eh, para recordar nada más rápidamente dos cosas, este año, de noviembre del año pasado a noviembre de este año, cuando van a hacer las nuevas evaluaciones de maestros, por cierto, dio la orden Francisco de que fueran perdonadas en confesión las mujeres que hubieran tenido que recurrir al aborto. Durante este año, dicen el jubileo, van a perdonar ese pecado. Si lo perdonan durante este año, pues lo más probable es que lo sigan perdonando después. El otro aspecto así, pero súper escandaloso que ha hecho, pues es que ha dicho que pues no hay que andar odiando ni discriminando a los homosexuales. Todos los sectores conservadores de la iglesia están furiosos. La clerecía, o sea, la cúpula de la Iglesia Católica en México es extremadamente conservadora, siempre han sido aliados de la extrema derecha del PAN y de lo peor del PRI, o sea, me refiero al salinismo, a Calderón, a estas, bueno, los promotores de Calderón y de Peña Nieto, a la gente del Opus Dei, estas personas que están en la cúpula de la Iglesia Católica en México han sido aliados muy, muy claros de la extrema derecha, de las reformas explotadoras, de los regímenes que no respetan los derechos humanos y que asesinan a las personas, e incluso han convalidado o han tenido alianzas o relación con sectores de los más criminales del narcotráfico. Entonces no están nada contentos con que venga Francisco a decir hay que perdonar a los homosexuales, no hay que defender a los pederastas, hay que dar más libertades, las mujeres tienen que abortar, no es porque lo quieran hacer, sino son circunstancias que suceden en la vida que se les imponen. Entonces va a estar divertido. Y por último va a estar muy divertido porque hasta donde dicen los expertos en estas cosas de la religión, Francisco no se lleva nada con nuestro cardenal Norbertito Rivera Carrera, que es también de los abyectos que están siempre entre los zapatos de los grandes empresarios mexicanos, dándoles malos consejos y recibiendo las limosnas que ellos les pueden dar. Entonces, el Papa Francisco no está nada contento con él e incluso declaró que no quería venir a la Ciudad de México, pero pues ni modo, tenía que venir porque está aquí la guadalupana, pero pues por él no. Y se ha interpretado como un rechazo a Norberto Rivera. Y va a venir y va a visitar precisamente los lugares que son más sensibles para el gobierno priista, porque va a venir a ver prácticamente los lugares donde es más importante el problema, por un lado, de los inmigrantes que son maltratados y asesinados, y por otro lado, los feminicidios. Va a ser un liito en el que van a tratar de ocultar las cosas el gobierno mexicano, ya han estado cabildeando mucho con el Vaticano, vamos a ver cómo resulta este asunto, pero que venga Ecatepec no es nada casual, que pase por Veracruz tampoco es casual, que vaya a Chiapas y que vaya a estar en Ciudad Juárez, son mensajes muy claros del asunto, de lo que se trata esta visita. Bueno. Todo se ha consumado.